Los dos modos de representación, oral en huinane por los mayores y escrita en español por los jóvenes, son notablemente complementarios. Cuando yo preguntaba a cualquiera de los mayores sobre el viaje, de inmediato pedía el cuaderno de su hijo y exhibía los dibujos de colores. Con el cuaderno en sus manos, calmada y tranquilamente se refería a los eventos del viaje. Es como si al ser capturados en forma de escritura y dibujo, esos hechos peligrosos y esos lugares tenebrosos fueran ahora manejables y contenidos. Por otra parte, los jóvenes podían dedicarse confiadamente a escribir y elaborar sus dibujos mientras caminaban por el monte, porque sentían que cualquier peligro que pudiera existir sería esquivado por virtud de la charla de sus mayores. Una de las razones para la extrema precaución de estos indígenas de dejar a un lado la memoria de violencia es porque no solo se trató de la violencia de los patrones caucheros contra los indios, sino también la violencia entre los mismos indígenas a raíz del caucho, que exacerbó condiciones preexistentes de guerras intertribales e interclánicas. Ciertas tribus y clanes aprovecharon la alianza con los patrones caucheros para hacer guerra contra otras tribus y anteriores enemigos. Además, como sabemos, jóvenes de varias tribus fueron criados y entrenados para hacer correrías y actuar como ejecutores de los peores crímenes. Esta exacerbación de la guerra interna tuvo efectos más devastadores y duraderos que la violencia de los blancos contra indígenas. Los blancos o no indígenas eventualmente abandonaron la región, pero las familias y parientes de los asesinos y asesinados se quedaron, y con ellos las memorias de venganzas pendientes. Esta es una de las razones por las que una persona como Chucho es bastante circunspecta acerca de no invocar la memoria de esos eventos potencialmente muy destructivos en la vida de hoy. Lo que los mayores están buscando es la reconstrucción del tejido social que fue roto. Esta manera de pensar, hablar y relacionarse con la memoria no es de ningún modo una peculiaridad de este grupo o de este anciano. Estos modos, me parece a mí, son compartidos por todos los descendientes de los indígenas del Putumayo. Lo que está en juego aquí no es la reconstrucción de la verdad de los eventos, como un poco hacen los historiadores, o las demandas de justicia contra la gente blanca, sino la reconstrucción de la sociedad y la multiplicación de la gente. Esto implica tanto modos particulares de la memoria y de la conciencia histórica, y también de la construcción de nuevas formas de identidad colectiva. Lo que la literatura ha llamado los indígenas del Putumayo abarca 3 estirpes lingüísticas y 6 grupos etnolingüísticos, como aparece ahí. Aunque estos pueblos están lingüísticamente diferenciados, comparten un número de rasgos culturales y sobre todo una organización social y ceremonial común, y comparten además el uso del tabaco en forma de ambil, que hasta aquí he traído. Esto viene desde allá. Pues esto no es cualquier chiste, o sea, ya esto ya no es solo carreta mía, esto ya es la verdad. Vamos. Hoy emplean, o sea, ha aparecido un lenguaje donde ellos, una especie de identidad colectiva como gente de centro. Esto sobre todo lo hablan los huinane, los andoque también lo mencionan, los huitotos en cierta medida. Ha aparecido como un lenguaje político supraétnico. Esta ideología de una gente ligada por intercambios sociales y ceremoniales constituye la base de un tipo de discurso político y ceremonial que enfatiza los rasgos comunes de los diferentes grupos, dejando de lado diferencias étnicas y conflictos pasados. Este discurso ceremonial, que por ejemplo en huinane se llama Imahir, en huitoto se llama Arafue, es un discurso que pertenece a lo que hemos llamado canasto de vida. A este canasto pertenecen la ética del trabajo hortícola, la crianza de los niños, la producción de alimentos, la celebración de los rituales.
La expresión más lograda de este canasto es la palabra de tabaco y coca, con los cuales los mayores cuidan e incrementan la vida. Las narrativas mitológicas y las memorias históricas de hechos violentos, incluyendo el tiempo del caucho, no tienen lugar en ese canasto. En contraste con ese discurso ritual y político de Arafue, que es instrumental en la construcción de la ideología de una comunidad moral unificada, gente del centro, el mantenimiento de las diferencias étnicas es conservado en otro tipo de discurso. Las diferencias étnicas generan la memoria de conflictos pasados, rivalidades entre clanes y tribus, brujería, canibalismo, e implica manejar diferencias en concepciones mitológicas de territorio, jerarquía, etc. El discurso secreto, podemos decir, privado, étnico, está muy relacionado con la mitología, precisamente. La mitología para estos grupos mantiene el registro de los eventos de seres caníbales, malignos, asesinos y vengativos que tratan de destruir y pervertir la verdadera humanidad. Esas historias son guardadas en lo que se llama el canasto de las tinieblas. Estas historias no pertenecen al discurso público y común del Rafle, sino que son guardadas y mantenidas por cada grupo étnico y patrilineaje como una defensa y una fuente de brujería y poder dañino. Así me hablan los viejos, dicen. Mitología, pues eso es brujería, hay que conocerla pues, para defenderse. O, sí. Al final voy a hacer una observación al respecto. Los relatos y eventos del tiempo del caucho no son sino una capa más en este gran canasto. Estos canastos de tinieblas deberían ser mantenidos sellados porque representan el peligro de la guerra y la destrucción. O como ellos mismos dicen, son sus arsenales nucleares. ¿Así? Estos dos canastos representan una forma de organización moral de la memoria colectiva y configuran para mí una forma de conciencia histórica. El canasto de vida se refiere a la historia, precisamente por el hecho de evitar recordar el pasado y por el contrario, afirmando el mantenimiento y reproducción de la vida. El canasto de las tinieblas mantiene secretas las memorias de peligrosos eventos del pasado. El terror del tiempo del caucho figura tan prominentemente allí que llena hasta el borde este gran canasto. Estas memorias no están olvidadas, sino selladas. Hay ciertamente una tensión no resuelta y un peligro inminente en esta organización de la memoria, porque existe siempre el riesgo que el contenido del canasto de las tinieblas se despliegue. Separar lo que es secreto del canasto de las tinieblas de lo que es público, canasto de vida, se ha vuelto una tarea en la que los mayores invierten una notable cantidad de tiempo y esfuerzo. Esto nos permite entender mejor la charla de Chucho a Jebadeka en el sitio encantado de Matanzas. En lugar tan peligroso, él está evitando el contenido del canasto de las tinieblas y está señalando hacia el canasto de la vida por medio del uso de dos recursos retóricos: la solicitud de buenas palabras a Jebadeka, es decir, la palabra de tabaco y coca, y su referencia explícita a la nueva generación. Es como si estos dos modos de la memoria se movieran en direcciones opuestas. Este pequeño mamarracho pues trata, pues parece muy serio, pero es como una manera de pensar. La mitología y las narrativas historiográficas, digámoslo así, señalan en dirección al pasado. La palabra de coca y tabaco señala en dirección al futuro. Las memorias de los eventos del tiempo del caucho quedan así en un olvido aparente, descartadas en el discurso público, secretas en el discurso privado, y no parece haber una manera de representarlas o pensarlas. Esta tensión es resuelta por la nueva generación, que funciona como un espejo, digo yo. Entonces yo trato de representar un espejo en esa media luna, como un espejo, un espacio reflexivo que permite enfrentar el pasado de una manera indirecta. Este espacio reflexivo está configurado, paradójicamente, por artefactos puramente foráneos: escritura, escuela, idioma español, reconocimiento estatal. En una escala microsociológica vemos
como para este grupo de mayores Muinane, viajando con sus hijos y sobrinos, los cuadernos y dibujos de los jóvenes operaron como un espacio reflexivo que les permitió enfrentar el pasado. Ahora podemos tal vez apreciar el mismo proceso en una escala un poco mayor. Para la gente del centro, el tiempo del caucho ha sido un asunto difícil de negociar, pero sus cicatrices en los cuerpos y en el territorio necesitan ser leídas e interpretadas. Estas marcas también pueden convertirse en espejos que permiten nuevos modos de curar y representar. Entonces yo coloco en esa reflexión: hay curación y hay representación, pero no es memoria, ni es tradición oral. El sitio actual, donde operó la sede principal de la Casa Arana en La Chorrera, podrá tal vez cumplir ese papel. Esta es una historia notable, que como todos los asuntos relacionados con la Casa Arana está lleno de engaños y giros tortuosos. Y voy a contar rapidito una historia enredada, pero tal vez algunos de aquí la conocen, pero ahí puse unas fechas como para orientarse. En el 1922, Colombia y Perú firmaron un tratado de límites, mediante el cual Perú cedía a Colombia toda la región al norte del Putumayo, que era precisamente donde había estado operando la Casa Arana. Arana y la gente de Loreto vehementemente se opusieron al tratado, el cual fue finalmente ratificado en 1927. Pero Arana era en verdad un tipo astuto. De hecho, un año antes que fuera firmado el tratado, Arana aseguró la titulación de sus posesiones en el Putumayo y aseguró que bajo los términos del tratado él recibiría compensaciones en dinero de Colombia. Finalmente, en 1939, el Banco Agrícola Hipotecario, un banco comercial colombiano, compró los derechos de Arana en el Putumayo por $200.000 de esa época, pero solo pagó $40.000 en el momento. En el 54 el gobierno colombiano ordenó la liquidación del Banco Agrícola y puso a la nueva Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Agraria, a cargo de su liquidación. En el 84 la Caja Agraria ratificó la compra hecha por el Banco Agrícola en 1939 y pagó a los herederos de Arana los restantes $160.000. Ahí vemos entonces que un banco comercial colombiano en 1984 le está entregando plata a los herederos de Julio César Arana para tener un título. De esta manera la Caja Agraria consolidó el dominio legal pleno sobre las viejas posesiones de Arana en el Putumayo y fue denominado en ese proceso legal Predio Putumayo. Los indígenas del Putumayo desconocían por completo todos estos movimientos hasta que en 1985 la Caja Agraria decidió hacer uso de su nueva propiedad y diseñó un enorme plan de desarrollo para el Predio Putumayo con la inversión de $2 millones en una finca experimental de 800 hectáreas en La Chorrera. Y la Caja Agraria tuvo la idea de erigir las instalaciones principales de esta finca exactamente en el mismo sitio donde la Casa Arana había tenido su sede y depósito principal de caucho. Estas fotos las tomé yo en 1977, cuando la antigua Casa Arana pues, se había rastrojado. Eran unos muros tapados por el rastrojo. Entonces la Caja Agraria pues, reconstruyó eso, hizo una especie de casa muy elegante. Las protestas de los indígenas secundadas por otras agencias e instituciones, y yo menciono notablemente el párroco de La Chorrera, ganaron momento y se llegó a un acuerdo en el 1988 mediante el cual el gobierno colombiano procedió a constituir el resguardo Predio Putumayo, pero excluyendo las 800 hectáreas de la finca experimental de la Caja Agraria. Bueno, ahí tenemos actualmente como luce, es un colegio de secundaria, porque en 1993 pues la Caja Agraria dejó abandonado eso. En el 93 la Presidencia de Colombia adquirió las instalaciones de la Caja Agraria para alojar un nuevo colegio de secundaria indígena de La Chorrera. Y destacó el periódico El Tiempo, en ese momento destacó la noticia diciendo: El Tiempo es el periódico como más importante de Colombia. Entre 1900 y 1910, dice El Tiempo en su nota, en la Casa Arana la violencia fue protagonista. Cerca de 40.000 indígenas fueron asesinados. Hoy, después de 8 décadas, la casona,
y sus malos recuerdos se transformaron en un enorme epicentro de educación. El pasado 21 de diciembre, indígenas de las veredas Monochúa, Aduche, Villa Azul, Peñas Rojas, Puerto Santander y Araraquara y La Chorrera, en donde está la casa, borraron el fantasma de estos genocidios. Cierra la nota del tiempo. Ese fue el mismo año que los muinanes hicieron su viaje a los territorios ancestrales. Y si bien el fantasma de ese genocidio no ha sido realmente borrado, ciertamente provee un espacio reflexivo, creo yo, para las nuevas generaciones de representar el pasado de nuevas maneras. No deja de ser notable que el lugar infame, con sus calabozos donde los indígenas eran mantenidos encadenados y donde docenas de indígenas fueron quemados en frenesí de horror, como está documentado, ahora se ha vuelto un lugar para la educación de las nuevas generaciones. Pero además, en mayo del 2008, el Ministerio de la Cultura de Colombia declaró la casa como, comillas, bien de interés cultural del ámbito nacional. Ahí tenemos algunas fotos del evento. Y la ministra, esa señora afrodescendiente que está en la foto, viajó a Chorrera a dar la noticia. En esa visita destacó dos citas. Un hombre de 48 años, un Bora de 48 años, comentó: la Casa Arana es como un duelo. El colegio tapa esa imagen que tenemos del pasado y queremos que lo apoyen porque nos da un consuelo. Y una mujer indígena, líder, agregó lo siguiente: aquí tenemos puestas nuestras esperanzas. A pesar de que a La Chorrera vienen pocos visitantes, queremos adecuar habitaciones que funcionen como hotel en la Casa Arana. Esta puede ser la oportunidad para que se interesen en La Chorrera como sitio turístico. Bueno, este acto simbólico tuvo efectos tal vez apaciguadores y consoladores. En todo caso, digo yo, bastante blandos. Para este hombre, Bora, es la educación de los niños lo que trae el consuelo. No es el hecho de ser la casa declarada como bien de interés cultural de la nación. Para el líder indígena es la esperanza que la casa atraerá turistas y con ellos ingresos para la gente, ingresos para criar los niños y educarlos. La casa es pensada como un patrimonio para el futuro, no como una memoria del pasado, se me ocurre a mí. De alguna manera están pensando como Chucho. Declarar las instalaciones reconstruidas de Casa Arana como un objeto de interés cultural es aún un espejo aún bastante opaco. Las razones bien intencionadas o políticamente convenientes del Ministerio de Cultura en esa declaración se quedan cortas, me parece a mí, en lograr una reconsideración de los eventos que el edificio evoca, tanto para los indígenas que sufrieron su impacto directo, como para ese país, Colombia, que les dio su nacionalidad y que también fue cómplice y testigo de esos eventos. Los indígenas no son todavía capaces de lidiar con todo esto. El duelo dura, es duradero. Para mayores como Chucho, esa memoria no es para ser evocada con el fin de poder, seguir viviendo, o es una fuente de poder maligno que debe ser mantenida en secreto. Los supervivientes de la catástrofe se las arreglaron para reconstruir una nueva sociedad sobre los pedazos y fragmentos de un orden social anterior que fue irrecuperablemente perdido. Es la filosofía de la multiplicación y la palabra de tabaco y coca que guían la agenda moral de este proyecto social. La memoria está subordinada al imperativo de la vida. La escritura, la escolarización y el Estado proveen un apoyo que tal vez permitirá nuevos modos de la memoria en las nuevas generaciones. Aunque todavía no escuchamos las voces de esta generación que hagan sentido de todo esto en nuevas maneras, estos artefactos e instituciones ciertamente proveen una posibilidad de reflejar y ver más allá del dolor mudo o la venganza violenta. Este espejo opaco tal vez puede ser pulido y perfeccionado para que brille plenamente. Como Chucho, yo mismo no veo, no entiendo cuando miro directo hacia el pasado.
Solo siento miedo, dolor y rabia. Yo necesito más bien mirar adelante hacia las nuevas generaciones, y es a ellos a quienes debemos la verdad y la justicia. Ellos son en verdad nuestros verdaderos espejos de la memoria. Muchas gracias.